Muy bien, chicos, ¿se logra visualizar el PPT? ¿Se logra escuchar claramente? Sí, ¿verdad? Muy bien. Perfecto. Vamos a dar inicio a esta semana número 5. El tema a desarrollar corresponde a nutrición, fotosíntesis y respiración. Cuando hablamos de la nutrición, y lo presento acá en esta diapositiva de manera resumida, la nutrición vendría a ser ese conjunto de procesos por los cuales nosotros, los seres vivos, vamos a captar las sustancias del medio que nos rodea y lo vamos a transformar en nuestra propia materia para reparar nuestro constante desgaste. Pero, ¿sabes? Existen diferentes modos de nutrición en los seres vivos. Tenemos una nutrición autótrofa y una nutrición heterótrofa. Esto es, si los seres vivos incorporan la energía a su organismo de manera directa, puede ser, por ejemplo, aprovechando la luz del sol a través de la fotosíntesis o tal vez usando la energía que produce la oxidación de algunos compuestos inorgánicos. De esta manera, estos seres vivos aprovechan o incorporan la energía de manera directa, ¿no? En este caso, estamos hablando de una nutrición autótrofa, donde los individuos son capaces de elaborar por sí mismos sus moléculas orgánicas combustibles, ¿no? ¿A partir de qué? De sustancias inorgánicas, sustancias simples, como puede ser el agua, el oxígeno, el CO2 o las sales minerales, ¿no? Entonces, nuevamente recuerda que los seres vivos pueden incorporar de manera directa esta energía, sea aprovechando a través de la luz, oxidando compuestos químicos, de manera general, elaboran su propia materia orgánica a partir de materia inorgánica. Ejemplos de individuos que realizan este tipo de nutrición llamada nutrición autótrofa, lo tenemos a continuación. Las plantas, por ejemplo, también tenemos a las bacterias, a un grupo de bacterias llamadas bacterias quimiosintéticas. Y también tenemos a un grupo de protozoarios llamados protozoarios holofíticos. Los protozoarios holofíticos. ¿Listo? Entonces, tanto plantas, bacterias, quimiosintéticas y protozoarios holofíticos son organismos, seres vivos que realizan nutrición autótrofa. Esto es, elaboran por sí mismos su materia orgánica, sus moléculas orgánicas combustibles. Por otro lado, se dice que los seres vivos pueden aprovechar o incorporar la energía de manera indirecta. Esto es a través de compuestos orgánicos producidos por otros seres vivos. Quiere decir que esta nutrición heterótrofa se caracteriza a todos los demás organismos que dependemos del medio externo para proveernos de estas moléculas orgánicas combustibles, como son, por ejemplo, nosotros los animales, también ciertos hongos, también ciertas bacterias llamadas bacterias heterótrofas. También un grupito de protozoarios llamados protozoarios heterótrofos. ¿Listo? Entonces,
Ese es el grupito de individuos, seres vivos que realizan nutrición heterótrofa. Nuevamente, todos nosotros los heterótrofos nos caracterizamos por depender del medio externo para proveernos de moléculas orgánicas combustibles, ¿no? Ahora, esta nutrición heterótrofa tiene dos modalidades. Dependiendo tú cómo adquieres la materia orgánica, puede ser que la materia orgánica lo ingieras de manera compleja o disuelta. Por ejemplo, en el primer caso, se dice que una modalidad holozoica es aquella por la cual la ingestión de la materia orgánica es de manera compleja. Se ingiere, entonces, materia orgánica compleja. Profesora, ¿a qué se refiere materia orgánica compleja? Por ejemplo, cuando tú comes una manzana, un pan, un sándwich, requieres de la degradación, tanto mecánica como química. O sea, necesitas degradar esa materia orgánica porque está compleja. Entonces, por ejemplo, acá tienes a un osito que se está alimentando de un pez, un koala de una hoja, o sea, se nutren por medio de la ingestión directa de otras formas de vida. Esa es una modalidad holozoica. Por otro lado, una modalidad saprófaga consiste en alimentarse de materia orgánica que se encuentra disuelta o se encuentra muerta o que se encuentra en putrefacción. Entonces, de esta manera, los individuos, ¿no?, saprófagos, por absorción de repente, tal como lo hacen los hongos o a ciertas bacterias, absorben estas sustancias nutritivas directamente a través de su membrana celular. ¿Listo? Entonces, ya sabes que la nutrición comprende un conjunto de procesos por los cuales nosotros, los seres vivos, captamos las sustancias del medio circundante y lo transformamos en nuestra propia materia. Existen dos modos, una autótrofa y la otra heterótrofa. En el primer caso, los individuos elaboran por sí mismos sus moléculas orgánicas combustibles. En el segundo caso, los heterótrofos dependemos de otros para proveernos de estas moléculas orgánicas combustibles, que se pueden ingerir de manera compleja o se pueden ingerir de manera disuelta o en putrefacción. Muy bien, hasta ahí todo claro, me imagino. Hacemos captura de pantalla. Si hubiese alguna duda, por favor, indícamelo a través del chat, que estoy atenta ante cualquier interrogante o duda de tu parte. Muy bien, chicos. Perfecto. Si hicieron captura de pantalla, me voy a la siguiente diapositiva. Entonces, teniendo claro los modos de nutrición o los tipos de nutrición que puede haber en los seres vivos, vamos a hablar de un modo, de un ejemplo de nutrición realizado por las plantas. Para que las plantas sean autótrofas y elaboren por sí mismos su materia orgánica, ellas deben realizar un evento muy importante. Ese evento recibe el nombre de fotosíntesis. Y a continuación vamos a hablar del proceso fotosintético, ¿ya? La fotosíntesis. Y lo tenemos por acá. Recuerda que la fotosíntesis es uno de los procesos biológicos más importantes para sostener el planeta, para sostener la vida en el planeta, ya que todos nosotros, los seres vivos, dependemos, en último término, de las moléculas orgánicas sintetizadas en el proceso fotosintético. Claro, todos los organismos, con excepción, bueno, ya no aparece por acá, con excepción de, te dije, ¿no?, bacterias quimiosintéticas y protozoarios holofíticos, ¿no? De ahí todos dependemos de este proceso porque este proceso, su finalidad
es sintetizar moléculas orgánicas combustibles. Y acá lo voy a anotar. El resultado de la fotosíntesis es generar moléculas orgánicas, o sea, moléculas complejas, moléculas orgánicas complejas o combustibles. Partiendo de moléculas simples, ¿no? El CO2, el agua son moléculas simples, moléculas inorgánicas. Son moléculas inorgánicas. Recuerda que son moléculas simples. ¿Listo? Entonces, partiendo de moléculas simples, se realiza toda una reacción química para generar estas moléculas orgánicas. Por lo tanto, el objetivo de la planta no es oxigenar el medio. O sea, mira, resultado también del proceso fotosintético es la liberación de oxígeno. Eso está clarísimo. Pero el objetivo de la planta como organismo autótrofo es sintetizar moléculas orgánicas partiendo de moléculas inorgánicas como es el CO2 y el agua. ¿Muy bien? Hasta ahí todo claro, imagino. Entonces, los órganos fotosintéticos mejor adaptados para este proceso fotosintético van a ser las hojas. Las hojas son los órganos mejor adaptados. ¿Por qué? Para poder absorber la luz y sobre todo para realizar un evento de intercambio gaseoso. Hacemos un corte, hay que evaluar qué cosa tiene la hoja y lo tenemos por acá. Recordando un poco lo aprendido en clases anteriores, recuerda que la hoja es un órgano vegetativo, está constituido por tejidos vegetales. En este caso recordarás que estaba constituido por un tejido llamado epidermis. Estás viendo por acá la epidermis superior. Y acá la epidermis inferior. Recuerda que es una hoja. Y recordarás las características que tenían las células del epidermis, ¿verdad? A ver, acuérdate, son células aplanadas, no presentaban cloroplastos porque su finalidad no era realizar fotosíntesis y esta zona era mucho más engrosada, ¿verdad? La que estaba en contacto con el medio ambiente era mucho más engrosada. Pero también recordarás que en la epidermis existen unas estructuras que permiten el intercambio de gases. Esas estructuras, formadas por dos células oclusivas que se abrían y se cerraban, permitían pues el ingreso y salida de gases. En este caso, ingreso del CO2, salida del oxígeno resultante de la fotosíntesis. Esas estructuras que permitían el intercambio gaseoso y estaba a nivel del tejido epidérmico, recibía el nombre de estomas. Otra palabra clave cuando nos referimos al proceso fotosintético. ¿Listo? Muy bien. Y luego también encontramos que en la parte interna, formando parte de relleno, encontramos a células que formaban parte del parénquima. Y esas células del parénquima, para poder realizar el proceso fotosintético, son células que están ricamente van a tener una gran cantidad de cloroplastos, ¿no? Ricamente abastecidos por esta organela llamada cloroplasto. Este cloroplasto lo estoy presentando aquí, otra palabra clave, organela especializada para el proceso fotosintético. Y esta organela, recordarás, tiene doble membrana, una membrana externa, una membrana interna. Y este conjuntito, todo este paquetito recibía el nombre de grana. ¿Te acuerdas? Semana número 3. Y sucede que cada uno de estos saquitos aplanados recibía el nombre de tilacoide. Estos tilacoides eran importantes.
¿Por qué eran importantes los tilacoides? Porque incrustado en la membrana del tilacoide encontrábamos un pigmento. El pigmento por excelencia de la fotosíntesis, que aparte de brindar el color verde característico, era un pigmento ideal para realizar el proceso fotosintético, por lo que te voy a explicar a continuación. Pero hasta acá recordarás que ese pigmento relacionado a la fotosíntesis es la clorofila y que está incrustada en la membrana del tilacoide. Recuerda que, por otro lado, ¿no? Si bien la fotosíntesis es un proceso complejo mediante el cual los organismos que presentan la clorofila y otros pigmentos van a poder captar la energía del sol y transformar esta energía solar en energía química en forma de ATP. Y también se van a poder generar compuestos reductores como es el NADPH. Y con ello se puede generar finalmente compuestos orgánicos, moléculas orgánicas combustibles como es la glucosa. Como por ejemplo, no es la única, es un ejemplo. ¿Listo? Entonces, perfecto. Decimos a continuación que gracias a este cloroplasto presentes en las células del parénquima, es que se puede realizar el proceso fotosintético. Lo estás viendo por acá, ¿no? Esta es una célula vegetal, estás viendo acá el núcleo y acá la presencia de cloroplastos, ¿no? Hasta acá, chicos, ¿todo claro? Entonces, para resumir y terminar esta diapositiva, la fotosíntesis será un proceso catabólico o anabólico. O sea, hay formación o degradación. Perfecto, es un proceso anabólico. La fotosíntesis es un ejemplo de proceso anabólico. ¿Por qué? Porque implica formación. Formación. Hay formación de moléculas, partiendo de moléculas simples a moléculas complejas como son las moléculas orgánicas. Perfecto. Hacemos captura de pantalla. Muy bien. Ya teniendo claro cuáles son los puntos claves con referente a la fotosíntesis, vamos a hablar un poquito más de esta organela especializada, este plastidio llamado cloroplasto. Te decía que las células del parénquima que están por acá, estas células del parénquima, van a estar ricamente abastecidas de esta organela, el cloroplasto. Recuerda que el cloroplasto, al igual que las mitocondrias, no te olvides, son las únicas organelas que van a presentar su doble membrana y su propio genoma. Son una de las dos. Recuerda que el cloroplasto, al igual que las mitocondrias, presentan doble membrana y su propio genoma. Muy bien. Doble membrana, sí. Tiene una membrana externa y tiene una membrana interna. Acá está la membrana interna, la estás viendo por acá, ¿no? Ahí está la membrana interna. Y su membrana interna sufre repliegues. Estos repliegues forman unos paquetitos llamados grana o granum, ¿no? Y cada saquito aplanado que estás viendo por acá, cada saquito aplanado, recibe el nombre de tilacoide. Y es en la membrana de tilacoide donde se encuentra incrustado, lo que te dije hace un rato, un pigmento llamado la clorofila. ¿Ya? La clorofila se encuentra impregnado en la membrana del tilacoide. Clorofila. ¿Listo? Ahora, recuerda que acá estamos viendo el propio ADN, su propio genoma. Acá está.
su propio ADN. Y además tenemos que este espacio que estamos viendo por acá, recibe el nombre de estroma, ¿ya? El estroma, donde va a estar, pues, el ADN del cloroplasto. Hasta ahí, imagino, todo claro, chicos. Es un recordatorio a algo que hemos revisado en la semana número 3. ¿Listo? Voy a cambiar de diapositiva, hacemos captura de pantalla. Perfecto, gracias por avisar. Captura de pantalla y pasamos a la siguiente. Muy bien, entonces, teniendo claro conceptos clave de la fotosíntesis, vamos a hablar a continuación del esquema general del proceso fotosintético. Ese es el esquema general. El esquema general implica 2 etapas. Sí, la fotosíntesis comprende 2 etapas. Una primera etapa llamada fase lumínica y una segunda etapa llamada fase oscura. ¿Ya? La fase lumínica, como su nombre lo indica, requiere de luz. O sea, se debe llevar a cabo durante el día. Profesora, entonces la fase oscura se realiza en la noche. Bueno, se realiza en cualquier momento del día. Lo único que no se requiere en la fase oscura es la luz. Puede ser en el día, en la noche, pero no se requiere de luz. Lo que sí se requiere son los productos obtenidos de la fase luminosa. O sea, después de la fase luminosa debe seguir la fase oscura, porque la fase oscura debe empezar con los productos de la fase luminosa. ¿Cuáles serán esos productos? En breve te lo voy a contar. Hasta acá te voy indicando que la fase luminosa ocurre en el cloroplasto, sí, muy bien, pero específicamente ocurre en la membrana tilacoidal. Ahí ocurre la fase luminosa, en la membrana del tilacoide, y acá también te lo indica, ¿no? En el tilacoide. Muy bien. Por otro lado, la fase oscura ocurre acá, en esta zona. ¿Cómo se llama esa zona? Se llamaba estroma. Acá ocurre la fase oscura. Entonces, la fase oscura se da a nivel del estroma del cloroplasto. Se entiende que es el cloroplasto, ¿verdad? Pero igual te lo enfatizo. ¿Ya? Porque para que se dé la fotosíntesis es necesario esta organela, el cloroplasto. La fase luminosa se da a nivel de la membrana tilacoidal y la fase oscura a nivel del estroma del cloroplasto. Muy bien. ¿Qué otra cosa más? El requisito, se puede decir el requisito, es importante o es requisito luz solar, la radiación solar, para que se dé la fase luminosa. Y la fase oscura es requisito los productos de la fase luminosa. ¿Y cuáles son los productos de la fase luminosa? Te lo voy a contar en breve. El ATP y el NADPH. Eso es importante. ¿Listo? Muy bien. Entonces, haz captura de pantalla a este esquema general de la fotosíntesis. Recuerda, este esquema general de la fotosíntesis abarca 2 fases, la luminosa y la oscura. Y la fase luminosa ocurre durante el día porque se requiere la luz o radiación solar. La fase luminosa ocurre a nivel de la membrana tilacoidal porque allí se encuentra el pigmento llamado clorofila. ¿Ya? Y finalmente la fase oscura se lleva a cabo en el estroma del cloroplasto y es necesario, para que inicie la fase oscura, es necesario contar con moléculas de ATP y NADPH. Y recuerda que en la fase oscura
finalmente se da la síntesis de moléculas orgánicas combustibles. Muy bien. Hacemos captura y paso a la siguiente diapositiva. Perfecto. Entonces, a continuación vamos a hablar de la primera fase, la fase luminosa. Y terminamos luego con la fase oscura. Voy con la fase luminosa y la tenemos por acá. Ahí está. Nuevamente, ¿dónde ocurre la fase luminosa, chicos? ¿A qué nivel? A nivel de la membrana del tilacoide, ¿no? A nivel de la membrana tilacoidal. Ahí ocurre la fase luminosa. Muy bien. Y efectivamente, estamos viendo por acá, este es el estroma, todo esto recibía el nombre de grana, ¿te acuerdas? Todo esto es la grana, ¿no? Y acá está la membrana de tilacoide. Acá está la membrana del tilacoide, acá está, ¿no? Esta es la membrana del tilacoide y lo que viene a continuación es, ¿qué pasaría si hago un zoom y obtengo acá, ¿no? Todo esto es la membrana del tilacoide. ¿Listo? Acá está la membrana del tilacoide. Acá está la membrana del tilacoide. ¿Listo? Perfecto. Ahora, sucede que, te dije hace un rato, que la fase luminosa se llevaba a cabo gracias a que se encontraba la clorofila en la membrana del tilacoide, ¿verdad? Sí, porque este pigmento es importante para la fotosíntesis. Es así que esta clorofila se va a encontrar incrustada en la membrana del tilacoide, que es todo esto, ¿no? Esta es la membrana del tilacoide, ¿verdad? Esta es la membrana del tilacoide, todo esto. Y acá están incrustadas estas proteínas. Es así que vemos por acá un término llamado fotosistema. ¿Qué serán los fotosistemas? ¿Qué es un fotosistema? Un fotosistema viene a ser la integración de clorofila más pigmentos carotenoides más proteínas transportadoras de electrones. Todo ese conjunto recibe el nombre de fotosistema. Todo esto es el fotosistema, ¿no? El fotosistema, como te decía, el fotosistema es el conjunto de clorofila más pigmentos carotenoides más proteínas transportadoras de electrones. Esos son los fotosistemas. Y como estamos viendo en el dibujo, existen dos tipos de fotosistema. El fotosistema 1 y el fotosistema 2. Hay dos tipos de fotosistema. Vamos a poner acá. Se estila comenzar por convención. Comienza explicando el fotosistema número 2. Y acá tenemos el fotosistema número 1, ¿no? Y lo estamos viendo por acá. ¿Listo? Muy bien. Hablemos de cada uno de estos fotosistemas. Perfecto. Recuerda que un fotosistema es aquella estructura constituida por clorofila, pigmentos y proteínas transportadoras de electrones. Acá tenemos el fotosistema 2 y acá tenemos el fotosistema 1. ¿Listo? Muy bien. ¿Cuál es la diferencia? Porque debe haber diferencias, ¿no? Si bien ambos son fotosistemas y tienen incluidas a la clorofila, recuerda que la clorofila es un pigmento de la fotosíntesis, ¿no? Y la clorofila se excita cuando llega un fotón,
¿no? La radiación solar llega, incide y el fotón excita a la clorofila. Cuando la clorofila es excitada, se liberan electrones. Electrones que se van a pasar de una molécula a otra molécula, a otra molécula, dada que se forma pues esta cadena de proteínas transportadoras de electrones. ¿Ya? Estas proteínas transportadoras de electrones, como su nombre lo indica, trasladan estos electrones y protones. ¿Muy bien? Entonces, comencemos por explicar cada una de ellas. ¿Qué ocurre en cada una de ellas? Comenzamos con el fotosistema 2. El fotosistema 2 también es conocido como el P680. ¿Ya? Se llama P680 porque la longitud de onda que incide sobre el fotosistema 2 es de 680 nanómetros. Quiere decir que a esa longitud de onda de 680, la clorofila presente en el fotosistema se excita. Y cuando se excita, libera electrones. Estos electrones se van a mover de un transportador a otro. Entonces, estos electrones energizados se mueven de un transportador al siguiente, liberando energía. Esta energía liberada se utiliza para bombear los protones. Estás viendo que los protones se bombean desde el estroma hacia el interior del tilacoide, llamado como la zona de la luz del tilacoide. ¿Ves? Entonces, desde el estroma hacia el tilacoide o el interior del tilacoide se ingresan protones, creándose una gradiente, ¿no? Donde en el estroma hay menos y al interior hay más. Hay una gradiente, una diferencia. Esta gradiente, y tú lo sabes por clases anteriores, siempre se busca llegar al equilibrio, ¿sí o no? Entonces, cuando hay mucha concentración de protones, los protones van a querer salir. Y cuando salen estos protones, lo hacen a través de esta proteína llamada ATP sintasa. De esta manera salen los protones y esta salida está acoplada a la síntesis de ATP. ¿Ya? Esta salida está acoplada a la síntesis de ATP. De esta manera decimos que a nivel de fotosistema 2 se genera ATP. Muy bien. Entonces, recapitulando, un fotosistema está constituido por clorofila, pigmentos carotenoides y proteínas transportadoras de electrones. Cuando un fotón incide sobre el fotosistema 2, y si ese fotón es de 680 nanómetros, la clorofila presente se excita, libera electrones. Estos electrones que van a estar energizados se mueven de un transportador a otro, como te dije, de proteína a proteína. Y este transporte libera energía, energía que se utiliza para bombear los protones del estroma al interior del tilacoide. Pero como te das cuenta, se ha generado una gradiente, una diferencia en concentración, por lo que los protones van a querer salir. Y la salida está acoplada a la síntesis de ATP. Por eso decimos que cuando se genera ATP, se llama fotofosforilación. Esa es la fotofosforilación, ¿no? La generación de ATP por acción de la luz. ¿Perfecto? Ahora, ¿qué pasa a nivel de fotosistema 1? A nivel de fotosistema 1, recordarás que también es conocido como P700 porque la longitud de onda que incide sobre la clorofila es de 700 nanómetros. La clorofila se excita. ¿Qué pasa cuando se excita? Libera electrones. Y cuando se transportan los electrones, se libera energía. Energía que permite, pues, esta diferencia de gradientes.
Pero también recuerda que estos electrones que se están moviendo finalmente van a ser recepcionados por la ferredoxina. Esta ferredoxina es importante porque se encarga de sintetizar esta molécula, el NADPH. Muy bien, entonces, este fotosistema 1 no solo genera ATP como cualquier fotosistema, no solo genera ATP, sino también genera NADPH. ¿Listo? Ahora, a nivel de fotosistema 2, algo que me estaba olvidando, ocurre algo importante. Mira esta molécula de agua, cuando hay fotólisis, se transforma, ¿no? O se degrada en agua y protones. Por lo tanto, a nivel de fotosistema 2, ocurre la fotólisis del agua. Y consecuencia de la fotólisis del agua es que hay liberación de oxígeno. Gracias a la fotólisis hay liberación de oxígeno molecular. ¿Muy bien? Entonces, esos son los eventos importantes que ocurren en cada fotosistema. Nuevamente, a nivel de fotosistema 2, recuerda que los electrones liberados por la clorofila se van pasando de una proteína a otra proteína, se libera energía y hace que entren los protones creando una gradiente, que luego los protones salen y está acoplado a la síntesis de ATP. Lo mismo sucede a nivel de fotosistema 1. La clorofila se excita por acción de este fotón, se libera electrones y esos electrones terminan con la ferredoxina. Esa ferredoxina se encarga de sintetizar el NADPH. ¿Listo? Perfecto. Hasta acá, si yo te dijera, para entrar ahora a la fase oscura, se busca ir a la fase oscura. Pero para poder entrar se necesita un par de moléculas, que te lo dije hace un rato. Estas moléculas son el ATP y el NADPH. ¿Listo? Por lo tanto, te hago la siguiente pregunta. Para producir ATP, por este evento llamado fotofosforilación, puede actuar de manera conjunta el fotosistema 2 y 1. Pero si en caso deba actuar solamente uno, ¿cuál de los dos debería actuar para que pueda la planta entrar a la fase oscura? Recuerda que para que entre a la fase oscura necesita ATP y NADPH. Entonces, ¿cuál de los dos fotosistemas me garantiza la síntesis de ambos? Perfecto. Me basta con el fotosistema 1, si es que te pueden preguntar en el examen, ¿ya? Basta con el fotosistema 1 para que se genere el ATP y el NADPH y con ello entrar a la fase oscura. Muy bien, chicos, hasta aquí hacemos captura de pantalla para pasar a la siguiente diapositiva. Captura de pantalla. Muy bien. Entonces, para terminar esta idea de ambos fotosistemas, ¿no? Este es un esquema general de cómo intervienen ambos fotosistemas en el proceso de fotofosforilación, recordando que la fosforilación es la generación de ATP por acción de la luz. Entonces, recordar que a nivel de fotosistema 2 llega una longitud de onda de 680 nanómetros, la clorofila se excita, esos electrones liberados son pasados de proteína a proteína, como lo estás viendo por acá, de una proteína a otra proteína y otra proteína, van pasando los electrones. Y cuando pasan los electrones, como te dije, se crea una energía que hace que los protones vayan al interior, ¿no? Estos protones que estaban por acá, estos de acá. ¿Listo?
En este esquema solamente queremos ver el flujo de electrones. Y estamos viendo que luego los electrones que fueron liberados desde el fotosistema 2 llegan al fotosistema 1. Recuerda que el fotosistema 1 tiene su propia clorofila. Por lo tanto, la clorofila se excita cuando llega a 700 nanómetros y libera sus electrones. Pero a la vez se reponen electrones provenientes de la P680. Entonces, estás viendo cuál es este flujo de electrones. Luego, recuerda que a nivel de fotosistema 1, esos electrones van a la ferredoxina, que se encarga de sintetizar el NADPH. ¿Listo? Es así que en cuanto al flujo de electrones, existen dos tipos de fotofosforilación. Una llamada acíclica y la otra llamada cíclica. Una acíclica o no cíclica significa que el flujo de electrones es en un solo sentido, como lo estás viendo por acá. Partiendo del fotosistema 2, ¿te acuerdas? Se excita la clorofila, libera electrones, van pasando a cada proteína transportadora. Y esos electrones luego van a llegar al fotosistema 1. El 1 también pierde electrones, pero le llega electrones. Entonces, esto es no cíclico. En cambio, el cíclico es cuando solamente participa el fotosistema 1. El fotosistema 1, ¿no?, cede electrones y luego le van a llegar al fotosistema, le van a llegar electrones. Entonces, de esta manera es cíclica. Esto es cíclico cuando solamente interviene el fotosistema 1. Muy bien, chicos. Entonces, por favor, repasamos más esta parte. Y hasta acá, si hubiese alguna duda, por favor, indicármelo para pasar a la última fase o etapa de la fotosíntesis, la fase oscura. Hacemos captura y paso a la siguiente. Muy bien. Listo. Entonces, vuelvo al esquema general de la fotosíntesis, donde decíamos que está constituido por fase luminosa y fase oscura. La fase luminosa se daba lugar durante el día porque se precisa de energía solar para excitar a la clorofila, y la fase oscura puede ocurrir en cualquier momento. Lo que necesita en la fase oscura son dos moléculas sintetizadas en la fase luminosa. ¿Cuáles son estas dos moléculas? En la fase luminosa se logró sintetizar ATP y se sintetizó el NADPH. ¿Listo? Estas moléculas van a ser utilizadas en la fase oscura. Y recuerda que en la fase oscura se van a sintetizar las moléculas orgánicas combustibles. ¿Ya? Acá ocurre la síntesis de estas moléculas. Y recuerda que siempre partiendo de moléculas simples o inorgánicas a moléculas orgánicas, que son complejas. ¿No? Eso es para que te acuerdes. Entonces, cuando hablamos de la fase oscura, sabemos que en esa fase que ocurre a nivel del estroma, eso sí te acuerdas, ¿no? A nivel del estroma, en la fase oscura ocurre la síntesis de moléculas orgánicas. Ajá. Pero se necesita, para sintetizar moléculas orgánicas, se necesita moléculas simples, moléculas inorgánicas. Un ejemplo de molécula simple utilizada para sintetizar moléculas complejas es el dióxido de carbono. Esa es una molécula simple, una molécula inorgánica. Y la glucosa viene a ser una molécula orgánica, una molécula compleja, ¿ya? Entonces,
Esa es la finalidad de la fase oscura. Entonces, quien se encarga de fijar al CO2 es una pentosa llamada ribulosa 1,5-bifosfato. Es una pentosa porque está constituido por 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Esta ribulosa tiene 5 carbonos. Muy bien. Si esta ribulosa fija al CO2 que tiene tan solo un carbono, 5 carbonos más un carbono, se genera una molécula de 6 carbonos. Pero como esta molécula de 6 carbonos es inestable, se parte en dos. Por esta razón se forman moléculas de 3 carbonos. Estas moléculas de 3 carbonos reciben el nombre de fosfogliceratos, ¿no? Tienen 3 carbonos. Ahora, este fosfoglicerato luego se transforma en bifosfoglicerato, o sea, le falta un fosfato. Es ahí donde interviene el ATP. El ATP interviene allí. El ATP. ¿Listo? Acá está el ATP. Muy bien. Y luego, cuando se quiere transformar el bifosfoglicerato en gliceraldehído 3-fosfato, requiere de los electrones y protones cedidos por el NADP. Y acá entra a tallar el NADP. De esta manera, el NADPH acá colabora en la transformación de bifosfoglicerato a gliceraldehído 3-fosfato. Este gliceraldehído 3-fosfato también es conocido como el famoso PEGAL. Este es el famoso PEGAL. Profesor, ¿y quién es el PEGAL? El PEGAL, acá está, lo tenemos por aquí. El PEGAL, este gliceraldehído 3-fosfato, es una molécula muy importante porque dependiendo de la vía que se siga, puede dar lugar a una gran diversidad de moléculas orgánicas. Quiere decir que si el PEGAL sigue la vía de las pentosas, puede generar ribulosa. O si el PEGAL sigue la vía de las hexosas, puede generar molécula de glucosa. O el PEGAL también, partiendo del PEGAL, puede dar lugar a aminoácidos. O partiendo del PEGAL puede dar lugar a ácidos grasos. O sea, se puede dar lugar a partir del PEGAL de una gran diversidad de moléculas orgánicas complejas a partir de este PEGAL. ¿Listo? Y tú sabes que aminoácidos da lugar luego a proteínas, ácidos grasos a lípidos. Quiere decir que a partir del PEGAL se puede obtener glúcidos, proteínas, lípidos, o sea, una gran diversidad de moléculas orgánicas. Muy bien. Ahora te pregunto, si realizando la fase oscura, o también conocido como el ciclo de Calvin-Benson, partiendo de esta molécula simple, que es el CO2, que fue fijada por la ribulosa y luego se ha ido transformando hasta llegar en PEGAL, todo el PEGAL producido, absolutamente todo, va a ser destinado a la formación de moléculas orgánicas, todo o una parte. ¿Mm? A ver, ¿se me escucha, chicos? Porque he perdido conexión acá.
Ya. Listo, se había perdido la conexión acá. Ya. Sí me logran escuchar, ¿verdad, chicos? Ajá. Ya, nos quedan unos minutitos antes del receso y con esto acabo, chicos. Entonces, todo el pegal no puede ser destinado a la formación de moléculas orgánicas. Una parte tiene que continuar con el ciclo de Calvin-Benson y otra parte tiene que ser destinada a la formación de moléculas orgánicas. Es así que la proporción es de 5 a 1. ¿Cómo es eso, profesora? Por ejemplo, voy a poner por acá. Por ejemplo, si tenemos acá, según ejemplo, según el esquema, dice que se han formado 12 moléculas de pegal. Y si la proporción es 5 a 1, por aritmética, 5K, 1K, 5 más 1, 6K, ¿cierto? Entonces, tengo por aquí, tengo por acá, ¿cuánto es 5K? ¿Y cuánto es K? Aritmética. 12 es igual a 6K. ¿Cuánto vale K? K vale 2. 2 moléculas de pegal. Y 5K, 5 por 2 es 10. 10 moléculas de pegal. Hasta ahí todo claro, ¿verdad? Entonces, todo el pegal sintetizado, una parte en proporción de 5 continúa con el ciclo. En este caso, como son 12 moléculas, se dice que 10 moléculas continúan con el ciclo. Y 2 moléculas van a ser destinadas para formar moléculas orgánicas. En este caso, recuerda que el pegal es una molécula de 3 carbonos, acuérdate. Y si tenemos 2 pegal, 2 moléculas de pegal, recuerda que el pegal es de 3 carbonos, 2 por 3, se forma la molécula de glucosa que es de 6 carbonos. Sencillo, ¿no? Entonces, la otra parte que continúa con el ciclo va a formar la ribulosa 5-fosfato, pero ahora acuérdate que la ribulosa 5-fosfato no es la que fija el CO2, sino es la bifosfato. Entonces, ¿qué se necesita? Un fosfato. ¿Y quién te lo va a dar? Nuevamente entra a tallar aquí el ATP. El ATP cede un fosfato para que se active la ribulosa fosfato en ribulosa bifosfato. Y como ribulosa es recién que se encarga la fijación del CO2. En esta reacción química entra a tallar una enzima. Esta enzima se llama la enzima Rubisco, por si te preguntan. La enzima Rubisco es la que se encarga de la fijación entre la ribulosa bifosfato y el dióxido de carbono. Ahora ya entiendes cómo es que partiendo de moléculas simples como el CO2, va a formarse moléculas orgánicas como es la glucosa. Muy bien, chicos, hasta aquí hacemos la pausa, entramos a receso. Por favor, haz captura de pantalla. Retornando, entramos a la segunda parte de la clase. Muy bien, chicos. Dejo de presentar, haz captura de pantalla. ¿Todo ok? Muy bien, listo. Perfecto. Muy bien. Entonces, ya revisando el primer tema que corresponde a la fotosíntesis, un buen ejemplo de proceso anabólico que implica la formación de moléculas orgánicas combustibles en la planta. Ahora, en el caso de los heterótrofos, como nosotros los animales, cuando nos abastecemos de estas moléculas orgánicas sintetizadas por otros,
Nosotros lo que buscamos es aprovechar la energía contenida en estas moléculas orgánicas. Es así que lo que se busca en una respiración celular es realizar la degradación de estas moléculas orgánicas, como es la glucosa, en moléculas más sencillas o simples, como es el CO2 y el agua. Entonces, es lo contrario a lo anterior, lo contrario a lo que revisamos en la fotosíntesis. Por lo tanto, decimos que la respiración viene a ser un ejemplo de proceso catabólico, ¿no? Y en el catabolismo recordarás que hay la degradación de las moléculas complejas o estas moléculas orgánicas en moléculas simples o moléculas inorgánicas. Entonces, la respiración celular es un buen ejemplo de proceso catabólico, ¿no? Entonces, en este caso, lo que buscamos es degradar esta molécula orgánica, en este caso, en este ejemplo, la glucosa, se busca degradar en moléculas más sencillas, como es el CO2 y el agua. Pero este evento no creas que ocurre en una sola reacción. La verdad es que para degradar una molécula de glucosa, esta consiste en varias reacciones químicas, que no lo vamos a ver en detalle en esta clase, solamente se te va a presentar de manera muy general cómo es que ocurre esta degradación de esta molécula orgánica. Recuerda que cuando hablamos de la degradación de la glucosa, por ejemplo, si hablamos de una célula, esta célula eucariota tiene núcleo y también está conformado por una organela alargada que es la mitocondria. ¿Ya? Quiere decir que hay una parte en la degradación de la glucosa que ocurre acá, en el citoplasma. ¿Ya? Hay una parte que ocurre en el citoplasma. Y hay otra parte en la degradación de la glucosa que ocurre acá, en las mitocondrias. ¿Ya? Entonces, esta primera etapa que ocurre en el citoplasma se da en condiciones anaeróbicas, sin oxígeno. Y esta otra parte ocurre en condiciones aeróbicas en presencia de oxígeno, ocurre en la mitocondria. Entonces, este evento celular lo vamos a dividir en dos etapas. Una primera etapa que ocurre en condiciones anaeróbicas y se da en el citosol, y una segunda etapa que ocurre en condiciones aeróbicas y ocurre en las mitocondrias. ¿Ya? Entonces, acá en la otra parte es la misma representación donde se te muestra cómo ocurre la degradación. La primera etapa en la degradación de la glucosa ocurre fuera de las mitocondrias. Imaginémonos que esto viene a ser la mitocondrias, todo esto, ¿no? Todo esto vendría a ser las mitocondrias, ¿no? Entonces, por acá tenemos la flechita que dice en presencia de oxígeno, con oxígeno, ¿qué ocurre? Ya acá, en presencia sin oxígeno en el citoplasma. Muy bien. Haz captura de pantalla, por favor, para explicarte en detalle lo que ocurre a continuación en cada evento de la respiración celular. Muy bien, entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces recuerda,
Cuando se da en condiciones anaeróbicas, se da en el citosol. En el citosol ocurre un primer evento o etapa en la degradación de la glucosa, conocida como glucólisis. Esta glucólisis implica la degradación de la glucosa en 2 moléculas de piruvato. ¿Listo? Entonces, lo que importa acá es la degradación de la glucosa en 2 piruvato. Claro, acá se te muestra de manera representativa para que te des cuenta que no solamente es la degradación de glucosa y de frente de manera directa a 2 piruvatos, no, hay intermediarios. En esta degradación hay intermediarios, como estás viendo, por ejemplo, acá de glucosa todavía tiene que pasar a fructosa 1,6 y acá hay utilización o gasto de 2 ATPs. Se necesita 2 ATPs. ¿Ves? Se necesita. Luego de fructosa se forma el gliceraldehído y recién en esta etapa de gliceraldehído a piruvato es que se gana 4 ATPs. Y también se gana o se produce, se forma el famoso NADH2. ¿Ya? A diferencia del proceso fotosintético, ¿no? En este proceso de respiración celular, la molécula que se va a encargar de trasladar los electrones y protones es el NAT. En el caso anterior de la fotosíntesis era el NADPH, ¿no? En este caso es el NADH2. Muy bien. Entonces, de manera resumida, si se gastó 2 ATPs y se ganó 4, de manera neta, ¿cuántos ATPs se han formado o se han obtenido? De manera neta, se obtienen 2 ATPs. Recuerda, porque se formó 4, gastó 2, 4 menos 2, 2. Y se formó NAT. En este caso se formaron 2 NATs, y acá está. Entonces, el resultado del proceso de glucólisis, o también conocido como el proceso de o vía de Embdeff-Meyerhof, el resultado es la formación de 2 ATPs y de 2 NATs. Nuevamente, insisto, estamos en el citoplasma. Ya estamos acá, estamos en el citoplasma. Acá está ocurriendo este evento llamado glucólisis. Una vez que se ha formado el piruvato, este piruvato recién va a entrar a las mitocondrias. Ya, recién va a entrar a las mitocondrias. Entonces aquí, cuando entra la mitocondria, vamos a estar ya ante la segunda etapa, o mejor dicho, el segundo tipo de respiración, en este caso la respiración ya aeróbica en presencia de oxígeno. Hacemos captura de pantalla para pasar a la siguiente diapositiva. Muy bien. Entonces vuelvo a la diapositiva anterior, solamente para recalcar que la glucólisis, y acá está la glucólisis, esto es la formación de glucosa en ácido pirúvico, ocurre en el citosol, sin oxígeno. Pero cuando el ácido pirúvico entra ya a las mitocondrias, ¿no? En presencia de oxígeno, ya se llama respiración aeróbica. Y dentro de las mitocondrias, a su vez, hay varias etapas. ¿Cuáles son estas etapas? Acá está. Cuando hablamos de la respiración aeróbica, ¿no? Después de la glucólisis, continúa, ¿no? Una vez que ingresa el piruvato a las mitocondrias, este piruvato va a querer ingresar al famoso ciclo de Krebs, o también conocido como ciclo del ácido cítrico. Pero no lo dejan ingresar como piruvato. Tiene que transformarse previo en acetilcoenzima A. Cuando ingresa como acetilcoenzima, ocurre una serie de descarboxilaciones y deshidrogenaciones. Resultado de todo eso es que se van a generar, ¿no? Se van a generar moléculas como son los NADH2, los FADH2, se van a generar ATP también,
¿no? Por cada piruvato que ingresa al ciclo de Krebs. Pero te cuento que estas moléculas llamadas NAT, ¿no? Los NAT o los FAT, ¿no? Estas moléculas, cuando se cargan de electrones, se transforman respectivamente en NADH2 y en FADH2. Pero como sabrás, estos no son sus estados normales, tienen que volver a regenerarse en ese estado. Sucede que en el interior de la mitocondria se van generando mucho estas moléculas y ellas van a querer ceder sus electrones y protones. Para eso, para poder ceder sus electrones y protones, van a la cuarta etapa, que es la cadena respiratoria. Allí estas moléculas ceden electrones y protones a la cadena respiratoria, siendo el aceptor final de esos electrones y protones el oxígeno. Y de repente te suena déjà vu esta definición, ¿verdad? Porque lo hemos visto en la semana número 1. El oxígeno viene a ser el aceptor final de electrones y protones en la cadena respiratoria. Muy bien, entonces chicos, por favor hacemos captura de pantalla. Recordar que a continuación vamos a hablar de cada una de las etapas, ¿no? Dentro de una respiración aeróbica, o sea, en presencia de oxígeno y en la mitocondria. Muy bien, por favor captura de pantalla para comenzar. ¿Listo? Vamos. Entonces, y acá estamos, igual el esquema, decía, ¿no? Por acá ocurre la glucólisis, número 1, a nivel del citosol. Luego tenemos una segunda etapa, que es la formación de la acetilcoenzima. La tercera viene a ser el ciclo de Krebs. Y finalmente el número 4, que viene a ser la cadena respiratoria. De la misma manera acá, 1, tenemos 2, el 3, y acá está el 4. Y obviamente está sombreado a continuación. Acá está sombreado porque en esta parte se va a ver cómo es que se forma este acetilcoenzima a partir del piruvato. ¿Listo? Como te dije, el piruvato no puede ingresar directo al ciclo de Krebs. Este piruvato previamente tiene que sufrir una descarboxilación y transformarse en acetilcoenzima. Sucede que el piruvato, recordarás, una glucosa genera 2 piruvatos, ¿cierto? Genera 2 piruvatos. Por lo tanto, si yo te digo que la glucosa es una molécula de 6 carbonos, tú puedes deducir cuántos carbonos tiene el piruvato, ¿verdad? ¿Cuántos carbonos tiene el piruvato? Tiene 3. ¿Ya? El piruvato es una molécula de 3 carbonos. Por lo tanto, tiene 3 carbonos. ¿Listo? Y ahí lo estamos viendo también, ¿cierto? Acá está, mira. 1, 2, 3. Pero sufre una descarboxilación. Para transformarse en acetilcoenzima, pierde un carbono por un proceso llamado descarboxilación. Y por este proceso de descarboxilación es que se liberan electrones y protones y que van a ser captados, lo más importante, van a ser captados por el NAT. Por lo tanto, el NAT luego se transforma en NADH2. Acá está. Ese es el resultado, ¿no? De la descarboxilación de piruvato a acetilcoenzima. Y recuerda que el acetilcoenzima, por lo tanto, si ha sufrido descarboxilación, este tiene 2 carbonos. Es así que el piruvato
se descarboxila, se transforma en acetilcoenzima. Y como acetilcoenzima es que va y logra ingresar a la tercera etapa, llamada también el ciclo de Krebs. Ese es el ciclo de Krebs. ¿Listo? O también conocido como el ciclo del ácido cítrico. El acetilcoenzima, recordaremos, tiene 2 carbonos, ¿verdad? El acetil era de 2 carbonos. Es recibido por el oxalacetato. El oxalacetato, como notarás, tiene 1, 2, 3, 4 carbonos. Cuando se fusiona con el acetilcoenzima, cuando se une, forma 4 más 2, 6. Forma una molécula de 6 carbonos. Sucede que en el ciclo de Krebs se caracteriza por ser una serie de descarboxilaciones y deshidrogenaciones, ¿no? Y van a haber numerosos intermediarios que no vale la pena ahorita aprendértelo. Básicamente lo único que queremos saber que producto de estas deshidrogenaciones y descarboxilaciones es que se van a liberar electrones y protones que van a ser captados por estos de acá. Van a ser captados por los NAT, H2, van a ser captados por este NAT, ahí van 2 y acá van 3, ¿no? Y también lo que se va a formar es este de aquí, el FAT-H2. Y también se va a formar una molécula de GTP. Entonces, en resumen, por cada piruvato que ingresa, y se entiende que por cada piruvato es como que por cada acetilcoenzima, por cada piruvato que a su vez se transforma en acetilcoenzima, se van a generar, se van a formar 3 NADH, se van a formar un FADH2 y finalmente se va a formar una molécula de GTP, que tiene el mismo valor energético que una molécula de ATP. ¿Ya? ¿Listo? Esto es por cada piruvato. ¿eh? Este es por piruvato. Pero como son 2 piruvatos los generados por una molécula de glucosa, es necesario por aquí multiplicarlo por 2. Todo esto hay que multiplicarlo por 2 para que sea el cálculo por molécula de glucosa. Para que sea el balance de cuánto me genera una molécula de glucosa. ¿Listo? Muy bien. Entonces, nuevamente repito esta parte para que quede todo claro. Una vez que se genera piruvato a nivel del citosol, este piruvato ingresa a la mitocondria, quiere ingresar al ciclo de Krebs, pero previamente le dicen, no, piruvato, te tienes que transformar en acetilcoenzima, por lo tanto el piruvato se descarboxila, pierde un carbono, y esta pérdida de carbono representa justamente la liberación de electrones y protones, los cuales van a ser captados por el NAT, H2. Por lo tanto, el piruvato ahora ya es como acetilcoenzima, el cual se une con el oxalacetato y forman el citrato. A partir del citrato en adelante hay varios intermediarios que sufren descarboxilaciones y deshidrogenaciones. El resultado es la liberación de electrones y protones que son captados por los NAT para formar los NADH2. En resumen, por cada piruvato que ingresa al ciclo de Krebs, se obtienen 3 NADH2, un FADH2 y una molécula de GTP, que tiene el mismo valor energético que un ATP. Ese es por piruvato, o sea, por acetilcoenzima que ingresa al ciclo de Krebs. Pero recuerda que cada glucosa tiene 2 piruvatos, por lo tanto, este cálculo hay que multiplicarlo por 2
para que sea balanceado por molécula de glucosa. Muy bien. Hasta ahí, chicos, estamos ante el ciclo de Krebs, ¿no? Estamos en la tercera etapa, que es el ciclo de Krebs. Como te darás cuenta, todavía no termina. ¿Por qué? Porque estas moléculas que son el NAD y el FADH2, como te dije, van a querer regenerarse, volver a su estado normal, como NAD y como FAD. Entonces, ellos van a querer ceder sus electrones y protones. ¿Y a dónde se van? Se van ahora a la cadena respiratoria y vamos a ir a la cuarta etapa, por lo tanto, que es la siguiente. Hacemos captura de pantalla, chicos, para pasar a la siguiente diapositiva. Muy bien. Entonces, una vez que se han generado estas moléculas van a querer ceder sus electrones y protones. Y se van a ir a esta última etapa, a esta cuarta etapa llamada cadena respiratoria. Vamos a hablar a continuación de la cadena respiratoria. ¿Y dónde se encuentra la cadena respiratoria? La cadena respiratoria se encuentra en las famosas crestas mitocondriales. Lo estamos viendo a continuación, ¿no? En este esquema estás viendo claramente, ¿no? Recordando que la mitocondrias también tiene doble membrana, ¿no? Una membrana externa y una membrana interna, pero la interna, te acordarás, sufre repliegues internos. Estos repliegues reciben el nombre de crestas mitocondriales. Y en la cresta mitocondrial, acá está la membrana interna, ¿no? La membrana interna es esta, ahí está, la membrana interna. En estas crestas mitocondriales encontramos incrustadas las proteínas transportadoras de electrones, ¿ok? Hay proteínas transportadoras como estamos viendo por acá. La NAT reductasa, la ubiquinona, la citrocono C, la oxidasa, entre otras. Entonces, cuando los NADH2 o los FADH2 llegan, ceden sus electrones y de esta manera pueden regenerarse, como estamos viendo a continuación. Mira, este NAD logra regenerarse. Este FAD cuando entrega electrones se regenera. Ahí está. Entonces, esos electrones y protones, cuando son cedidos, recordarás lo anterior explicado, cuando se ceden estos electrones, se van pasando de proteína a proteína, se libera energía que es utilizada para bombear protones desde la zona de la matriz a la zona interna, ¿no? Donde se encuentra el espacio intermembrana, allí. Entonces, de esa manera es que se crea esta gradiente, nuevamente esta gradiente de protones, y estos protones en cualquier momento van a querer salir. Entonces, para poder salir, estos protones, cuando quieren salir, van a utilizar esta ATP sintasa. Entonces, para poder salir, sale estos protones y va a estar acoplado a la síntesis de ATP. Por lo tanto, la salida de protones está acoplada a la síntesis de ATP. Este evento es bastante conocido como la fosforilación oxidativa. ¿Listo? Entonces, es importante que se ceda electrones y protones, ¿verdad? Para que esté acoplada a la síntesis de ATP, porque es lo que se busca. Profesor, entonces cuando el NADH2 y el FADH2 ceden sus electrones y protones, ¿quién vendría a ser el aceptor final de estos? Como te dije, viene a ser el oxígeno. El aceptor final, el que recepciona finalmente esos electrones y protones, va a ser el oxígeno y que luego, al aceptarlo, se transforma en una molécula de agua. ¿Listo? Entonces, nuevamente, recuerda cada vez cuando se pasan electrones de una proteína a otra, se libera energía que permite la generación de esta gradiente de protones, y como se ha generado esta gradiente de protones, estos protones van a querer volver a salir.
y la salida de estos protones, nuevamente a la matriz mitocondrial, está acoplada a la síntesis de ATP. Quiere decir, profesora, que por cada NAT que vaya a la cadena respiratoria, ¿cuántos ATP representa? Representa aproximadamente 3 ATP. Y por cada FAT que llegue a la cadena respiratoria, esta representa la generación de 2 ATP. ¿Listo? Eso acuérdate, por favor. Muy bien, hacemos captura de pantalla para ir a la siguiente parte de la clase. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Alguna duda, chicos? Profesora, ¿por qué 3 ATPs en NADH? Disculpa, ¿podrías repetir? Pero recuerden que por favor toda duda hay que plasmarlo en el chat para yo en paralelo ir respondiéndolas. Pero nuevamente, ¿cuál eres tu duda? ¿Por qué 3 ATPs? Porque ese es el valor que representa. ¿Ok? Por cada NAT que se acerca, el equivalente en formación de ATP es 3 ATP. Es lo que se ha calculado. ¿Ya? En cuanto al FAT, también es 2 ATPs. Entonces, nuevamente te vuelvo a repetir esta parte por si a alguno no le quedó claro o tiene un poco de timidez al decir que de repente algo no queda claro, entonces te digo. Y a nivel de la membrana interna, que son las crestas mitocondriales, están incrustadas estas proteínas transportadoras. Cuando llega el NAT-H2 o el FAT-H2, se deshace esos electrones y protones que son captadas por estas proteínas. Estas proteínas cuando transportan estos electrones, este transporte genera energía que permite el pase de protones a este espacio intermembrana. Como verás, se genera una gradiente, una diferencia. Y recuerda que siempre se busca el equilibrio. Entonces, como hay una diferencia, esos protones van a querer volver, retornar. Y cuando retornan a través de esta ATP sintetasa, se acopla o está como que acoplado en simultáneo la formación de ATP. Por eso te decía, por cada NAT H2 que cede electrones se representa en la formación de 3 ATPs. El FAT, cuando cede electrones, se ve representado en la formación de 2 ATPs. El aceptor final de estos electrones y protones, porque alguien lo va a tener que recibir finalmente, va a ser el oxígeno y lleva a la formación de una molécula de agua. ¿Ya? Entonces, chicos, por favor, hacemos captura para pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, cierro, vuelvo a la diapositiva de acá. Esta, donde te decía, ¿no? La glucólisis ocurría en el citosol, ya la formación de acetilcoenzima, el ciclo de Krebs, la cadena respiratoria, todo ocurría en las mitocondrias. Pero ¿qué pasaría, chicos, si no hay mitocondrias? ¿Se podría dar la formación de acetilcoenzima? ¿Se daría el ciclo de Krebs? ¿Se daría la cadena respiratoria? No, ¿verdad? Lo único que se daría es la glucólisis. Nuevamente, si no hay mitocondrias, y me voy a esta diapositiva, esta, si no hay mitocondrias, no hay mitocondrias, se daría lo que es la glucólisis. Muy bien, la glucólisis. Recuerda que la glucólisis genera piruvato, acá está. Y en la formación del piruvato, te acordarás, no solamente se obtiene ATP, también se obtiene 2 NADH2. Entonces se ha formado este NADH2. Y como te dije, este NADH2 necesita ceder sus electrones y protones, porque esa no es su forma natural, quiere volver a regenerarse. Es así cuando sea el caso que no haya mitocondrias, la célula realiza un evento alternativo llamado fermentación.
Es así que la fermentación es un evento realizado por algunos microorganismos con la finalidad de regenerar el NAT, ¿no? Y de esta manera, mira por acá, para que te quede claro, tienes por acá, ¿no? Sabemos que la glucólisis en la formación de glucosa y piruvato se forma, acá está, el NAT. Pero como te dije, este NAT va a querer regenerarse. Entonces, ¿cómo hacemos para regenerarlo? Si no hay mitocondrias, ¿cómo se regenera el NAT? Entonces, va a tener que realizar un evento llamado fermentación. En este caso, es la fermentación alcohólica. Quiere decir que partiendo de piruvato se puede formar etanol utilizando los electrones y protones de los NADH2. Y así se regenera el NAT, vuelve a su estado original. Esa es una fermentación alcohólica y lo realizan las levaduras. Sus células no realizan fermentación alcohólica, sino las levaduras. En cambio, en la fermentación láctica hay ciertos microorganismos que producen la leche, perdón, que producen el yogur, el queso. Ellos realizan fermentación láctica. Y nuestras células, como son nuestros glóbulos rojos y como son nuestras células musculares, realizamos fermentación láctica. Nuevamente, la finalidad es regenerar este NADH2 en el NAD. Y para regenerar este NADH2 se transforma el piruvato en lactato. ¿Ya? En lactato. Profesora, entonces, algunos microorganismos realizan fermentación láctica. Nuestros glóbulos rojos realizan fermentación láctica porque no tienen mitocondrias. Exactamente, porque no hay mitocondrias. Pero nuestras células musculares sí tienen mitocondrias, profesora. ¿Y por qué realizarían fermentación láctica? Sucede que, recordarás, nuestras células musculares en ciertos momentos, de alguna manera, le creamos sobre esfuerzo, ¿verdad? Hay una demanda, va a haber una demanda de energía, por lo tanto, es necesario que adicionalmente realice este tipo de fermentación, la fermentación láctica, ¿ya? Entonces recuerda que la fermentación láctica se realiza en ciertos microorganismos, como los que producen el yogur, los que producen la crema ácida y el queso, y nuestros glóbulos rojos porque carecen de mitocondrias, a excepción de las células musculares que lo realizan como evento alternativo a la respiración aeróbica. Hacemos, por favor, captura de pantalla para pasar a las últimas diapositivas. Perfecto. Muy bien. Entonces, profesor, entonces, ¿cuántos ATPs me genera una molécula de glucosa? Porque usted nos ha mostrado que en la primera etapa, ¿no? Que es la glucólisis, se genera ATP. Luego, en el ciclo de Krebs también. Luego, en la cadena respiratoria también. Entonces, una molécula de glucosa, ¿cuántos ATPs me puede generar? ¿Cuánta energía me puede brindar una molécula de glucosa? Es así que tenemos que ir a calcularlo a través de un cuadrito llamado el balance energético por molécula de glucosa. Recordando que una molécula de glucosa me genera 2 piruvato, ¿no? Haciendo la acotación, en el evento llamado glucólisis que ocurre en el citosol. En el citosol, la glucólisis genera 2 piruvato. Y recordarás que los productos resultantes fueron 2 ATPs de manera neta, ¿te acuerdas? Y se generaron 2 NADH2. Muy bien. En las mitocondrias, el piruvato, cuando se transformaba en acetilcoenzima, se formaba un NADH2. Pero como son 2 piruvatos, es por eso que se multiplica por 2. 2 NADs. Ahí vamos bien, ¿cierto?
En el ciclo de Krebs, habrás anotado, por cada piruvato que ingresa, se genera 3 NADH2, un FADH2 y un GTP. Claro, es por piruvato, por acetilcoenzima. Si son 2, hay que multiplicar por 2 esta cantidad. Si son acá 3, por 2, 6. 1 por 2, 2. Y 1 por 2, 2 GTP o 2 ATP que están acá. Muy bien. Hasta ahí vamos bien, chicos. Profesora, entonces ahora, como se han generado estas moléculas transportadoras, que son el NADH2 y el FADH2, ellas se van a la cadena respiratoria, ¿te acuerdas? A las crestas mitocondriales. Cuando va un NAD en la cadena respiratoria, un NAD significaba 3 ATPs, ¿te acuerdas? Muy bien. Pero eso es cuando estabas en las mitocondrias, en la cadena respiratoria, en las crestas mitocondriales. Pero ¿qué pasaría con estos NADs que han sido sintetizados en el citosol, o sea, fuera de las mitocondrias? ¿Qué pasaría con estos NADs? ¿Podrían ingresar libremente a la mitocondria y ir a hacer el canje? No, no pueden, porque recuerda que la membrana interna de las mitocondrias no permite así nada más dejar pasar a las moléculas, ¿no? Es así que este NAD necesita de la ayuda de lanzaderas. Estas lanzaderas son de dos tipos, la glicerol 3-fosfato o la malato aspartato. Ya depende de la célula qué lanzadera utilizar. Por ejemplo, las células musculares le gusta utilizar la 3-fosfato o las células del corazón utilizan la malato aspartato, por ejemplo. Ya depende del tipo celular. Si es así, con estos dos NADH2 sintetizados en el citosol, estos dos, si sigue la glicerol 3-fosfato, la lanzadera le dice, mira, por cada NAD te doy 2 ATP. Como son 2, 2 por 2, te doy 4. Así dice la lanzadera glicerol 3-fosfato. En cambio, la malato te dice, mira, por cada NAD yo te doy 3. Lo mismo que te da la cadena respiratoria, te doy 3. Si son 2 por 3, te doy 6 ATP. Quiere decir que la lanzadera malato aspartato te da más ATP. Pero como te digo, ya depende de la célula por cuál opte. ¿Ya? Entonces, decimos a continuación. Acá por eso te dicen, esos dos puede variar de 4 a 6. De 4 a 6. Ahí está. Ya depende del tipo de lanzadera. Estos NAD generados dentro de las mitocondrias van a la cadena respiratoria, la cresta mitocondrial, y lo canjea, ¿verdad? Recuerda que un NAD era 3. Entonces, si son 2 NADs, 2 por 3 son 6 ATPs que representa. El resultado del ciclo de Krebs, ¿te acuerdas que se han generado 6 NAD? Cada NAD es 3, ¿te acuerdas? 6 por 3 representa 18 ATPs. Se generaron 2 FAT. Un FAT era 2 ATPs. 2 por 2, 4 ATPs. Ahí está, hasta ahí estamos calculando bien. Muy bien, hasta ahí. ¿Cuántos ATP se genera una glucosa? Bueno, profesora, depende de la lanzadera. A ver, comencemos. Si es la lanzadera glicerol 3-fosfato, acá está. Si es la lanzadera glicerol, vamos contando. En la glucólisis se generó 2 ATP, perfecto. Y estos NAD, si era la glicerol 3-fosfato, que es esta, representa 4 ATPs, ahí va, 4, perfecto. Luego viene lo normal, que se haya generado 6 ATP a nivel de acetilcoenzima, a nivel de ciclo de Krebs, 18 y 4 y más 2. 18 más 4 más 2. Si tú sumas todo esto, hace 36 ATP, que se generan por molécula de glucosa, si se sigue la vía glicerol 3-fosfato. Profesor, y si sigo la malato aspartato, a ver, si sigues la malato aspartato, vamos a representarlo de azul. Acá está. Comenzamos.
En el citosol recordarás que se formaron 2 ATPs. Muy bien. Estos 2 NAD, si seguía la malato-aspartato que está acá, eran 6 ATPs. Acá están los 6 ATPs. Muy bien. Acá está, 6. Luego, en la mitocondrias, sigue el normal, 6, 18, 18, 4, 4 y finalmente 2, que está acá, 2. Perdón. 2. Acá está. Si tú sumas, hacen 38 ATPs. Por lo tanto, te dice que el balance energético por glucosa va de 36 a 38 aproximadamente. Y esto depende de la lanzadera utilizada, que puede ser la glicerol 3-fosfato que te da 36 o la malato-aspartato que te da 38 ATPs. ¿Listo? Ya depende de la lanzadera. Perfecto, chicos. Hacemos captura de pantalla para pasar a las últimas diapositivas. Todo claro, ¿cierto? Muy bien. Y nos vamos a la última diapositiva, a las últimas diapositivas que corresponden al intercambio de gases en plantas y animales. Recuerda que el intercambio de gases en las plantas y en los animales está relacionado con el ingreso de materiales nutritivos inorgánicos en estado gaseoso y la salida de catabolitos en el mismo estado. Por ejemplo, en las plantas superiores, como lo tenemos por ahí, el dióxido de carbono y el oxígeno ingresan por difusión en las hojas a través de los estomas. Acá está, los estomas. Y luego de circular libremente y de realizarse el intercambio gaseoso, salen otra vez por difusión a través de los mismos órganos. En el caso de las algas, por ejemplo, estos gases se difunden del medio acuático a la célula y viceversa a través de su envoltura celular. Como ves, el intercambio de gases es un proceso bastante simple en algunos invertebrados acuáticos, como por ejemplo los nidarios, ¿no? Los nidarios tienen un intercambio bastante sencillo, ya que el oxígeno difunde hacia el interior de las células y el CO2 difunde hacia afuera, por simple difusión. En cambio, los animales superiores, al tener ya estructuras especializadas que les permita realizar eficazmente el intercambio gaseoso, así tenemos, por ejemplo, en los insectos ya presentan tráqueas, en los peces presentan branquias, o por ejemplo, los anfibios presentan sacos pulmonares, o nosotros los vertebrados superiores presentamos pulmones. Es así, hacemos captura, chicos. Con respecto a nosotros, vamos a presentar un aparato respiratorio, ¿no? Algo complejo, como lo estás viendo, que está constituido por 2 pulmones situados en nuestra cavidad torácica. También hay conductos anexos, como es la tráquea, que es la prolongación de la laringe. Esta tráquea se bifurca en 2 ramas llamadas bronquios y que penetran a cada uno de los pulmones. Dentro de cada pulmón, cada bronquio a su vez se divide formando los bronquiolos, lo que a su vez se ramifican repetidamente, dando lugar cada vez a más pequeños que conducen a estas cavidades, como estamos viendo por acá, estas cavidades terminales llamados sacos alveolares. En las paredes de los conductos más pequeños y en la de los sacos alveolares existen minúsculas cavidades, y esa minúscula cavidad se llama alveolo. Y está, como se dice, ricamente vascularizado, o sea, está provisto de una densa red de capilares sanguíneos, como lo estamos viendo, ¿no? Ahora, los pulmones se van a mantener dilatados a causa de la baja presión pulmonar que predomina en la cavidad torácica. Y eso lo estamos viendo por acá, ¿no? Al contraerse el diafragma y los músculos pectorales, la cavidad torácica se dilata debido al vacío parcial que se produce.
Es así que penetra el aire hasta los alvéolos pulmonares, se realiza el intercambio y acto seguido los músculos se relajan y los pulmones, por su propia elasticidad, experimentan un colapso parcial que expulsa el aire aspirado en la fase de su propia, en la fase de expansión, ¿no? Ahora, el aire que penetra a los pulmones contiene aproximadamente 20% de oxígeno y 0,03% de CO2, mientras que el aire que expulsamos contiene 16% de oxígeno y 4% de CO2. ¿Listo? Profesora, y respecto al CO2 que procede de los tejidos, mira, por acá hay una reacción, ¿no? Recuerda que el CO2 que proviene de los tejidos va a llegar por difusión al plasma y de ahí al interior del glóbulo rojo. Parte del gas se va a transportar disuelto, pero la mayor parte va a reaccionar con esta enzima llamada anhidrasa carbónica, dando lugar a que se forme el bicarbonato, ¿no? Como lo estamos viendo a continuación. ¿Listo? Un tercio de este bicarbonato va a difundir en el plasma y se va a transportar como tal a los alvéolos, ¿no? Parte del CO2 se une a la hemoglobina y forma la llamada carbaminohemoglobina, ¿no? Al llegar a los alvéolos pulmonares, el proceso es opuesto y el CO2 se elimina al exterior al liberarse de esta carbaminohemoglobina. Entonces, luego la anhidrasa cataboliza la reacción inversa. ¿Listo? Eso es lo que sucede cuando se da el intercambio gaseoso a nivel de los alvéolos pulmonares. Muy bien, chicos. ¿Hasta ahí tenemos alguna duda? Voy a proceder, chicos, a colocarles las claves de esta semana. Si no hay dudas, chicos, ¿alguna duda adicional? Voy a compartirles las claves de esta semana. Me voy a dejar de compartir. A ver, la diapositiva. A ver, vamos a presentar nuevamente. A ver. Esa es la diapositiva número 20. Vamos a la siguiente diapositiva. Esa es la 21, por si alguien se la perdió. ¿Listo? Y finalmente esta es la diapositiva 22. Muy bien, chicos. Esto sería todo. Si no hay dudas, nos vemos hasta la siguiente clase. Un buen fin de semana, chicos. Nos estamos viendo. Profesora, la clase culmina 1 y 5, profesora. Ah, disculpen. Pensé que era una. Bueno, chicos, ¿alguna duda? Ok. Voy a dejar de presentarles. Ya, vamos a hacer un repaso así rapidito, porque tampoco nos da chance de desarrollar en estos 5 minutos la separata, pero les voy a hacer un breve repaso así rápido, nada más. ¿Ya? Entonces ya quedó claro sobre lo que es la nutrición, las dos modalidades, nutrición autótrofa, heterótrofa. Recuerda que en la autótrofa los seres vivos elaboran por sí mismos sus moléculas orgánicas. En la heterótrofa dependemos, ¿no? Dependemos de la captación de estas moléculas orgánicas. Pero puede ser que esta molécula orgánica se encuentre de manera compleja, la ingiramos de manera compleja o de manera disuelta. Es así que existe la modalidad holozoica y la modalidad saprófaga en los heterótrofos. Luego tenemos el proceso fotosintético y ya te mencioné cuáles eran los términos claves, ¿no?
Entonces, cuando hablamos de fotosíntesis, los órganos mejor adaptados serán las hojas, ya que allí hay la presencia de parénquima clorofiliano, también la presencia de estomas, y si hay parénquima clorofiliano, está el cloroplasto, ¿no? Recuerda que el cloroplasto es una de las organelas que tiene doble membrana y su propio material genético. Y en el tilacoide incrustado se encontraba este pigmento que era la clorofila. Es así que la fotosíntesis estaba constituida o conformada por dos etapas, la fase luminosa y la fase oscura. Es así que la fase luminosa, dado que ocurre en la membrana de tilacoide y donde se encuentra la clorofila, es que se logra realizar esta fase porque la clorofila, al excitarse por acción de la luz, se liberan electrones que van a ir pasando de una proteína a otra, y este transporte está de alguna manera asociado a la liberación de energía que es utilizada para bombear protones. Este bombeo de protones genera gradiente, diferencia de concentración, por lo tanto, estos protones van a querer volver a salir, y la salida está acoplada a la síntesis de ATP. Es por eso que como esta generación de ATP está asociada a la luz, se le llama fotofosforilación, ¿ya? Recuerda que basta la actividad de este fotosistema 1 para que se pueda generar tanto ATP como el NADPH, que son utilizados en la siguiente fase, en la fase oscura. Para que se dé la fase oscura se necesita tanto ATP como el NADPH, ¿ya? Y recuerda que la fase oscura, desde moléculas simples como el CO2, se obtiene moléculas orgánicas como la glucosa. Recuerda que no todo el PEGAL sintetizado, no todo va a ser destinado para la síntesis de moléculas orgánicas, sino hay una proporción de 5 a 1. ¿Listo? Muy bien. Entonces recuerda que con respecto a la respiración celular es algo, se puede decir, inverso a la fotosíntesis, porque con la respiración hay degradación. Es un proceso catabólico. Hay que degradar las moléculas complejas en moléculas sencillas, ¿no? Y esto para que se libere energía, ¿no? En forma de ATP. Energía que nosotros vamos a utilizar como organismos heterótrofos. Las plantas también tienen respiración celular, por si acaso, ¿no? También nosotros, ¿no? Los animales, entre otros. Entonces, recuerda que la respiración celular puede darse a dos niveles, en el citosol o en la mitocondria. El citosol es en condiciones anaeróbicas y en la mitocondria en condiciones aeróbicas. Y en la mitocondria recuerda que se da estas diferentes etapas. Y si no hay mitocondrias, se da la fermentación, ¿no? En el caso de algunas levaduras, la alcohólica. En el caso de algunos microorganismos productores de yogur, láctica. Nuestras células, el glóbulo rojo y las células musculares realizan este tipo de fermentación. Ojo, la célula muscular sí tiene mitocondrias, pero utiliza este evento como alternativa. Muy bien, chicos, con esto ya doy por finalizado. Es más, me pasé un minuto. Si no, miren, recuerdan que siempre existe multichat para poder absolver algunas dudas adicionales que tuviesen de la clase. ¿Ya? Igual ya les pasé las claves. Y con esto me voy despidiendo, chicos. Hasta la siguiente.